en mediación y conciliación a la ciudadanía, en donde te enseñamos a resolver tus conflictos a través del diálogo, en donde te enseñamos a resolver tus conflictos a través del diálogo. Iniciamos. Muy buenos días a quienes cada lunes nos acompañan. El Consejo de la Judicatura y el Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial les da la más cordial bienvenida a la emisión de nuestro programa radial Culturizando en Mediación y Conciliación a la Ciudadanía, programa que llega a ustedes gracias al apoyo de AER Núcleo de Chimborazo y los directivos de la Mega Estación Radial. Quien les saluda, abogado Carlos Alulema, para recordarles a todos nuestros radioescuchas y a quienes nos acompañan a través de Facebook Live, que nuestro programa se transmite todos los días lunes de 9 a 9:50 por esta estación Radio Estéreo Mundo, la Mega 90.5 FM y Sensación 102.9 FM. Su reprise es por Radio Volcán 100.9 FM los días sábados de 10 a 10:50. En esta mañana me encuentro compartiendo micrófonos con los abogados Nancy Lema y Luis Tene. Nancy, muy buenos días, qué gusto verle de nuevo. Buenos días, Carlos, buenos días, Luis, y buenos días también a nuestro invitado que ya nos acompaña el día de hoy en nuestro estudio, ya lo vamos a presentar formalmente. Y buenos días a todas aquellas las personas que nos escuchan, como siempre, todos los días lunes en este programa, Culturizando en Mediación y Conciliación a la Ciudadanía. Les comentamos que el día de hoy estaremos hablando y tratando el tema en este programa acerca de la mediación con adolescentes infractores, ¿no? Además de ello, el día de hoy también compartiremos nuestro segmento Mediación en la Comunidad, y es así que el día de hoy vamos a contar, como ya les anticipamos en nuestro anterior programa, vamos a contar con la participación del equipo de mediación de la provincia de Santa Elena, y vamos a estar teniendo también a nuestra compañera que en pocos minutos se va a enlazar y nos va a decir desde qué parte de Santa Elena nos están viendo y compartiendo este programa. Luis, buenos días. Ahí punja tukui mashnaya kaya akirita uyakunata mashi Carlos mashi Nancy yukanchikay mashi Yor kaypi yukanchikta compañeco. Buenos días a todos quienes nos escuchan en esta prestigiosa emisora y a todos quienes nos acompañen también en este panel de entrevista. Como cada lunes, les invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, por Facebook, Twitter, a través de nuestro WhatsApp Business al número de teléfono 0969-094784, por el medio del cual podrán mantener una comunicación en tiempo real con el Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial. Y para absolver consultas o dudas de lo que absolvemos o hablaremos el día de hoy en este programa, pueden llamar al número 2962-957. De la misma manera, invitamos a que compartan con nosotros en este programa radial Culturizando en Mediación y Conciliación a la Ciudadanía. Bueno, es por eso que les invitamos a que compartan con nosotros en su programa radial Culturizando en Mediación y Conciliación a la Ciudadanía. Iniciamos. En mediación y conciliación a la ciudadanía. Tus consultas al 032 96 29 57 032 96 29 57. Como ya lo habíamos indicado, el día de hoy trataremos sobre mediación con adolescentes infractores, y para eso le damos la más cordial bienvenida y agradecemos la participación a nuestro invitado especial, el doctor George Sotomayor, quien es fiscal de Soluciones Rápidas 5 de Chimborazo. Buenos días, doctor. Qué gusto tenerle en cabina. Un mensaje para la ciudadanía previo a iniciar con
debate. El tema central. Muy bien, buenos días al Centro de Mediación de Riobamba, del Consejo de la Judicatura. Buenos días a la ciudadanía. En primer lugar, un agradecimiento formal a la institución que realiza este tipo de actividades, que es importante culturalizar a la gente en todas las áreas, en este caso el derecho, y fundamentalmente lo que hacen ustedes, es decir, con la mediación y el arbitraje. Un gusto poder compartir con ustedes este medio y presto para las inquietudes que tenga inclusive la ciudadanía, como también ustedes en este hermoso programa. Muchas gracias, doctor. Bienvenido nuevamente. Esta es una nueva oportunidad porque ya lo hemos tenido como invitado y siempre ha sido satisfactorio poder conversar, dialogar con usted ciertos temas. Bueno, quisiéramos también dar la bienvenida a nuestra compañera de Santa Elena, a la abogada Miriam Adriana Flores Cruz, que nos está acompañando desde la provincia de Santa Elena y a quien damos la bienvenida desde aquí, desde la cabina central de la Mega 90.5 en la ciudad de Riobamba. Buenos días, Miriam. ¿Cómo estamos? Por allá en Santa Elena. Hola, buenos días. Les saluda. ¿Cómo están? Buenos días. Les saluda Miriam Flores Cruz, del Centro de Mediación de la Oficina Judicial aquí en la provincia de Santa Elena. Estamos para ayudar y colaborar. Estamos con los compañeros de la UPSA, aquí también presentes, los quienes han venido a intervenir a este segmento, compañeros. Nos están sintonizando desde dónde, nos están viendo desde dónde, Miriam. ¿En qué lugar estamos? En el barrio Alberto Sánchez. Provincia de Santa Elena, en el barrio Alberto Sánchez, Avenida Quito, calle Guayaquil, compañeros. Aquí tenemos la oficina del Centro de Mediación de la Función Judicial. Muchas gracias, Miriam. En lo posterior nos estaremos enlazando nuevamente con usted para ver las inquietudes que se presenten. Muchas gracias y bienvenida a este segmento Mediación en la Comunidad. Bueno, entonces, no sé, compañeros, si ya empezamos con el tema central, que es mediación en adolescentes infractores. Iniciemos entonces. Doctor, muy buenos días, qué gusto tenerle nuevamente aquí, dialogando sobre temas importantes respecto a asuntos jurídicos. Y para iniciar este diálogo, nos gustaría que nos explique qué es y cuándo procede la mediación con adolescentes infractores. ¿Qué beneficios tenemos de realizar este tipo de procedimiento? ¿Cuáles son estas ventajas que podemos obtener de aquello? Partamos del concepto constitucional. La Carta Constitucional nos abre una puerta fundamental para la solución de conflictos. Y dentro del artículo 190 nos manifiesta que bien se puede solucionar conflictos, lógicamente, que no tengan que ver con materias que no se pueda transigir. Es decir, por eso es que existe la mediación, existe la conciliación y existe el arbitraje. Si esto existe en materia de carácter penal, por supuesto que también el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 348, literal A, ya nos da un concepto un poco más abierto dentro de lo que es materia de la mediación en menores infractores, tomando en cuenta que el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia rige ya todo el aspecto de carácter legal para el tratamiento de menores infractores. Entonces, ¿qué nos dice el 348.a? Que la mediación permite el intercambio de opiniones entre la víctima y el adolescente. Esto es durante el proceso para que expongan sus puntos de vista y se llegue a obtener, en este caso, alguna solución. Lógicamente que esa solución puede ser de carácter inclusive de reparación del daño, o también nos habla dentro del 348A para que se pueda llegar a conocer de una manera más efectiva sobre la conducta, en este caso del adolescente, para que se mejore y se termine, lógicamente, el conflicto, que eso es lo que se trata. ¿Qué se trata la mediación? En otras palabras, es terminar un conflicto. En este caso, que se pueda transigir, porque la mediación no se lo puede hacer en delitos que están prohibidos en el marco legal.
como por decirles algo, un delito de violación, un delito de un asesinato, un delito de un parricidio, un infanticidio, etcétera, etcétera, no se puede llegar a mediar, porque definitivamente esos son delitos que está prohibiendo la ley y hay que seguir el proceso normal. Entonces, ¿qué ganamos con un proceso de mediación en los delitos que se pueda transigir? Logramos que el proceso termine y logramos también que el adolescente conozca que definitivamente se le está dando una oportunidad, porque la conducta de un adolescente es diferente posiblemente a la conducta de una persona mayor que ha delinquido o que su parte de la vida ha estado vinculada a cometer actos delictuales. En cambio, el adolescente es una persona que se está recién formando. A esa persona hay que amoldarla. Y, lógicamente, que ahí el mediador tiene un gran trabajo también. Es decir, el mediador no solamente va a llegar a lograr hacer un acta de mediación, sino lograr que el menor comprenda que se está llegando a una conclusión de un proceso por una ventaja legal y una ventaja constitucional que le ha dado el Estado, pero decirle que no siga cometiendo este tipo de actos que pueden lógicamente dañarle su conducta a futuro y su vida profesional, etcétera, etcétera. Doctor, para tal vez dar a conocer más a la ciudadanía, no sé si podemos poner ejemplos, porque usted nos decía, hay ciertas materias, hay ciertos casos en los que se puede aplicar el tema de mediación con adolescentes infractores, pero hay otros que no. Entonces, ya nos dijo cuáles no. ¿Cuáles serían más o menos los casos que sí se puede aplicar el tema de mediación con adolescentes? El mismo marco legal, cuando nos habla en el artículo 294 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, nos dice que la mediación procederá en todas las materias transigibles, siempre que no vulneren los derechos irrenunciables de la niñez y la adolescencia. ¿Cuáles son en qué se puede transigir? Si tomamos como referencia el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 663, 664 y 665, ahí ya nos habla en qué materia se puede transigir y en cuáles no. Por decir algo, un robo que cometa un adolescente infractor, un hurto, unas lesiones entre personas que no sea dentro del vínculo familiar. Entonces, en esas materias, inclusive una estafa y todos los delitos contra la propiedad, que pueda realmente llegar a una reparación o inclusive llegar a devolver lo que se sustrajo, lo que se hurtó, etcétera, etcétera, o en un caso de una lesión es pagar a la víctima el valor que tuvo que responder ante, mejor dicho, que sufragar en un hospital o en una clínica particular. En esos casos sí se puede transigir, porque también se puede a nivel del Código Orgánico Integral Penal, decía, en materia de adultos. Entonces, ¿qué mejor que también este tipo de actos se lo haga con los adolescentes infractores, tomando en cuenta, como les decía, que el tratamiento del adolescente es diferente al tratamiento del adulto? Es decir, al adolescente tiene que tratarlo, en este caso, el mediador, inclusive aplicando la psicología jurídica. Claro que van a haber otros principios que van a ser como el principio de la voluntariedad, el principio de legalidad, es decir, que estén dentro del marco legal y del marco constitucional, porque no nos podemos salir de ahí. Pero sí es un trabajo interesante del mediador, ya que el mediador es el conciliador también. Claro. El mediador es la persona que busca un término medio para solucionar un conflicto. No podría una persona que no tenga ese espíritu de mediación o de conciliación lograr solucionar un conflicto. No podría. Le pongo el caso. Nosotros hemos tenido en cantidad de años, yo ya cumplí 15 años como fiscal, y he tenido una gran cantidad de experiencias, inclusive con abogados profesionales de diferentes partes, que hay abogados que por $100
no logran la conciliación. Y vemos que hay jueces constitucionalistas y jueces de carácter legalista. Le digo, el juez constitucionalista posiblemente inclusive se sale del marco legal y decir va a conciliar antes de iniciar la audiencia de juicio. Lo hemos tenido. Porque esa es otra pregunta que me van a hacer, ¿hasta cuándo? ¿No es cierto? Pero el juez legalista le va a decir no. Usted pudo conciliar hasta la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio. Y ahora estamos en una audiencia de juicio. Se instala la audiencia. Yo he tenido casos en materia de tránsito que la persona ha dicho, aquí tengo, doctora, la plata para pagarle los $3,000 de daños materiales del vehículo. Usted eso lo debió haber hecho hasta antes de la audiencia preparatoria. En este momento no. Y no se ha conciliado. Y también he tenido jueces en el proceso del ejercicio del trabajo de fiscal, he dicho, no, sí, podemos, la Constitución sobre todas las leyes está dentro de la esfera que está sobre todas las leyes, le sigue en los tratados y convenios internacionales, le siguen las leyes orgánicas, etcétera, etcétera. Entonces, en la supremacía estamos en primer lugar y vamos a llegar a una conciliación inclusive en esos momentos, saliendo, se decía, del marco legal, es decir, del principio de legalidad, que dice lo que dice la ley, tengo que hacer. Entonces, si bien se puede en esta materia, lograr a través de la mediación, lograr que las partes lleguen al acuerdo que sea lógicamente el más benigno para las partes, pero dejando pues a claro al menor que se le está dando una oportunidad y que luego lógicamente ya no va a tener este tipo de oportunidades y que su conducta debe cambiar para bien de él, para bien de su familia, para bien de la sociedad, etcétera, etcétera. Ya, doctor, muchas gracias por esa explicación. Doc, ¿en qué etapa de un proceso cabe el tema de mediación con adolescentes infractores? De acuerdo al marco legal nos dice que en cualquier momento, sin embargo, debe ser desde que se inicia la instrucción fiscal hasta antes de la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio, así nos dice el marco legal. Pero también es importante, si bien es cierto, no lo dice de manera clara, habla de la remisión del Código Orgánico Integral Penal, pero si se inicia una investigación previa, en un procedimiento ordinario de menores infractores. Y si en el proceso, antes de la audiencia preparatoria, mejor dicho, de formulación de cargos, se puede llegar a una mediación. Yo pienso que es también lo correcto. Antes de formularle cargos, se puede mediar y se puede conciliar y se le puede pedir al juez el archivo de la causa en los casos que haya como transigir, ¿no es cierto? Claro. Entonces, pero el marco legal nos dice que hasta la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicios se podría conciliar. Y yo ya le había manifestado anteriormente que habrían jueces que dirán, bueno, estamos para instalar la audiencia, sin embargo las partes han llegado a este acuerdo, etcétera, etcétera. Puede que saliéndose ya del marco estrictamente legal y entrando al marco constitucional, pueda que lógicamente dé por terminado una situación. Depende de la sana crítica del juzgador a la final, ¿no? En muchos de los casos. Yo les digo por la experiencia que he tenido en el campo ya del ejercicio como fiscal. Ahora, lo que la ciudadanía, por ejemplo, está en este rato en un problema. ¿Qué hace la ciudadanía para someterse a un proceso de mediación en adolescentes infractores? ¿Tiene que solicitarle al juez? ¿Tiene que ir donde usted? Sí, este es un proceso que, de acuerdo al marco legal, nos dice que debemos solicitarle al señor juez, en este caso de adolescentes infractores, para que el señor juez remita el caso a un centro de mediación, que ese centro de mediación debe estar autorizado legalmente por el Consejo de la Judicatura, lógicamente que es un centro, así nos dice el marco legal. Entonces, en ese sentido, es el juez que acepta el requerimiento de mediación y el juez remite el caso a un centro especializado de mediación
Si hubiera un centro especializado de mediación exclusivamente para adolescentes infractores, fuera lo ideal, ¿no es cierto? Fuera lo ideal. Les decía, para poder inclusive lograr combinar a las partes y combinar al adolescente, inclusive le decía, con la psicología forense y un poco de circunstancias, para que este menor cambie. Esa es la idea. No solamente este caso se terminó a través de la mediación y el menor salga de la oficina y salga a delinquir. Eso no es el asunto. Debe haber ese valor agregado del mediador de ayudar a este menor y ayudar a la familia, porque va a estar también el representante legal. Va a estar el representante legal, aparte de que se va a oír al adolescente, se va a oír a la víctima, pero también va a estar el representante legal del menor para poder llegar inclusive a suscribir el acta correspondiente. Ahora, ahora que están hablando justamente de cómo debe el mediador, ¿no es cierto?, ver no solamente por resolver un caso, sino por tratar de que ese adolescente ya no vuelva a delinquir. Quisiera tomar en cuenta una pregunta que nos hacen a través del Facebook Live, porque me parece que tiene relación esta pregunta y lo hace Jorge Herrera y dice, ¿cómo el mediador podría usar la justicia restaurativa en estos procesos? A ver, primero vamos, ¿qué es justicia restaurativa para irnos ubicando Un poco, un ¿no? poco en Bueno. la situación? la idea es que cuando se logra una mediación, también haya ese equilibrio con la víctima. Es decir, que la víctima no quede tampoco en el abandono. Es decir, que hay que resarcirle también sus daños, sus perjuicios, lo que la víctima sufrió, etcétera, etcétera. Si es un asunto de carácter, le digo, de patrimonial, si se atentó contra el patrimonio, le dañaron el vehículo, etcétera, etcétera. Tiene que haber esa justicia restaurativa. Esa es una parte, la contraparte. Yo no puedo, inclusive en ciertos espacios jurídicos que nos da la ley, como el principio de oportunidad. Yo no le puedo dar la oportunidad a mi amigo para que el caso se extinga, pero que no pague nada. Entonces, ¿qué dice la ley? No, sin perjuicio de que sea seguido por la vía civil para que cobre la parte económica o los daños y los perjuicios. O una suspensión condicional de la pena. Yo no le puedo suspender la pena de acuerdo al marco legal, de acuerdo a lo que me dice el 630 del COIP, y que no le pague nada a la víctima, ¿no es cierto? No, pues yo le suspendo la pena y le pongo un plazo para que la víctima sea restituida en su daño, en su perjuicio, en lo que le ocasionó. Entonces, en este sentido, el Estado ecuatoriano también tiene que velar, y justamente con esta Constitución del 2008 ya se da el espacio para que las víctimas también no sean invisibilizadas, porque se habla de muchos derechos, se habla del derecho de las personas que infringen la ley, etcétera, etcétera, de todos los derechos que tiene. Inclusive se dice que no se puede atentar contra los derechos humanos de este tipo de ciudadanos que infringen los marcos legales. ¿Y las víctimas? Entonces ahí nace la justicia restaurativa, para que las víctimas tengan también su espacio para que logren subsanar el daño que se les ocasionó en cualquier momento. En ese sentido, el mediador también tiene que, a través, lógicamente, que en la mayoría de los casos, ustedes como mediadores lo conocen, ¿quién a la final termina pagando muchas de las veces un daño ocasionado? No es a veces el adolescente. Los padres. Esos son los padres. Claro. Entonces, ahí el mediador tiene que saber llegar a las partes para decirle, porque el padre puede decir, yo no tengo plata, el muchacho que él sabrá cómo soluciona su problema. Pero es el mediador el que tiene que buscar ese equilibrio para que vea que la víctima necesita ser restituida dentro de su daño que fue ocasionado, y que de una o de otra manera pues se haga justicia para las dos partes. Mi doctor, muchas gracias por esa explicación. No sé, aquí también la ciudadanía estará con esta duda. Por ejemplo, ha pasado a nosotros como mediadores, llegan a la oficina, dice, ¿sabe qué? Dice, el muchacho sustrajo mi cartera.
Pero bueno, nosotros ya queremos llegar a un acuerdo. No tiene conocimiento la fiscalía, no existe un proceso. ¿Cabe una conciliación en este caso? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí porque lo hemos hecho en otras materias, en materia civil, en materia laboral, en otras materias se ha hecho también las conciliaciones a través del centro de mediación, es decir, ponerse de acuerdo a las partes antes de iniciar un proceso, sea laboral, sea civil o inclusive en estos casos. Imagínese usted una cartera. ¿Qué tiene la cartera? $150. Activar todo el aparato estatal por $150 cuando se lo podía llegar a solucionar a través de un centro como el centro de ustedes. Y se soluciona el asunto. Lógicamente restituyendo, lógicamente, los valores, etcétera, etcétera. Y en caso de que no, sería una situación que se trate de lograr. Y si no se lo llegaría a lograr por ese medio, pues no habría otra circunstancia que activar el sistema correspondiente. Es decir, el procesamiento a través de una investigación previa, etcétera, etcétera. Ahora yo voy a otro punto, yendo en esa misma línea, ¿no? Como dijo el doctor Luis, hay situaciones en las que van las partes y quieren hacerlo de manera directa, pero asimismo, a veces existe la viveza criolla que sabemos decir, ¿no? Y quieren arreglar para no llegar a veces a instancias de investigaciones previas, porque, qué sé yo, un accidente de tránsito, alguien se quedó con alguna discapacidad permanente y quieren arreglarlo, no quieren ni siquiera a veces llegar al tema de la investigación y que se inicie todos los procesos. Si nosotros suscribimos o tomamos ese procedimiento, estaríamos yéndonos contra el principio de legalidad, porque si vienen las partes nos cuentan y nos dicen, mire, pasó esto, pasó este otro, no hay parte policial, no, nosotros no tenemos elementos también para saber qué es lo que pasó dentro de ese proceso. No hay nada que nos diga si es verdad lo que están diciendo las partes. Y o sea, confiaríamos en la buena fe de lo que nos están diciendo. Entonces, yo creo que en eso también existe un riesgo, ¿no? O puede existir un riesgo que puede lesionar derechos de terceras personas. Entonces, El caso que me pone es un caso muy práctico, ¿no? Y real, en que las partes quisieran llegar a un acuerdo rápido. Inclusive yo he tenido casos que quieren solucionar, que ni siquiera quieren esperar el reconocimiento médico legal para saber la incapacidad. Entonces, cada caso se lo debe tratar como tal, cada caso diferente. Si vemos un caso con lesiones, ustedes tienen que cerciorarse de los reconocimientos médicos legales. Como usted dice, en una incapacidad permanente, inclusive ni siquiera se puede conciliar. Peormente, una muerte. Ahí existe la figura de la reparación del daño, pero no la conciliación. Inclusive nosotros como fiscales hemos manifestado, si ustedes quieren repararle en algo a la viuda por los gastos de sepelio, etcétera, etcétera, caja funeraria y todo lo demás, es otra cosa. Eso pueden hacer un acta de esa naturaleza, pero eso no significa que sea conciliación o que sea mediación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahí sí se iría dentro del marco legal, e inclusive ustedes conocen que hay la figura en el Código Orgánico de la Función Judicial de la manifiesta negligencia o el error inexcusable. Yo pienso que el error inexcusable también le puede caer al mediador. De pronto, viéndolo bien, al fiscal, por supuesto, al juez igual en un momento determinado. Yo no le puedo decir, señor juez, las partes llegaron a un acuerdo conciliatorio y aquí detrás de eso hay un muerto. Estoy yéndome en contra del principio de legalidad y eso sí se me va a calificar posiblemente como un error inexcusable y puede ser causa de un sumario y destitución. Por eso que cada caso debe manejárselo como tal. Aquí hubo un daño, el daño son $500 de promedio, ese es el perjuicio, las partes llegan a un acuerdo, suscriben el acta, yo imagino que ahí no tenemos ningún problema. Pero en los casos que nos quede la duda,
Tenemos que hacer las cosas enmarcados Así es. en derecho para que todos salgamos bien. Salgan ustedes bien, salga de pronto esto llegue algún momento a la judicatura por cualquier circunstancia, nos puedan seguir un procedimiento administrativo. Eso tenemos que prevenir. Bien. Doctor, bueno, ya pasándonos un poquito a otra situación en cuanto al tema del mediador. Usted nos decía que los mediadores debemos a veces utilizar lo que es la psicología jurídica también, pero ¿qué otras cualidades o qué otras características debe tener o con las que debe contar un mediador a su criterio para poder realizar una audiencia en este tema de adolescentes? A ver, el mediador, A su criterio. a mi criterio, debe ser una persona que dé confianza. Una persona que dé confianza, que dé seguridad a las partes, que no sea indeciso, que sea claro, que explique las circunstancias con un lenguaje propio, con un lenguaje que lo entienda. El mediador no va a traer un lenguaje rebuscado, con términos rebuscadísimos que ni las partes vayan a entenderlo. Entonces, el mediador tiene que ser, primero, sincerarse con las partes, ser claro, sincero, claro, seguro, dar confianza. Ese espíritu de diálogo que tiene que imperar en el mediador. Es decir, ser una persona proactiva, sea un conversador. Yo siempre les he puesto a mis estudiantes ejemplo cuando doy derecho internacional público, porque hay también mediación internacional. El mediador no tiene que poner los puntos, a ver, ¿se hace esto o no? Porque jamás va a llegar a un acuerdo. Tiene que ser una persona que definitivamente maneje un lenguaje asequible y un lenguaje de convencimiento. Eso no tiene todo el mundo, porque eso también es de creatividad, tiene que ser creativo. Si logra eso, lógicamente puede obtener unos grandes ventajas. No ser cerrado. No ser cerrado. Ustedes con la experiencia con la experiencia que tienen, me van a dar la razón en algunos casos que yo les he dicho. Pero doctor, también sabemos que hay, como usted decía, adolescentes justamente especializados en el tema de mediadores, perdón, especializados en el tema de adolescentes infractores. ¿Usted conoce algo acerca de eso, Doc? En nuestro medio no existen mediadores aquí. Que yo conozca, no. Aquí los mediadores son de todas las materias, que yo sepa. Pero deberían ser si hay, especializarse en ese tema, ¿no? Porque es sí, algo nuevo y el tratar con el tema de adolescentes, ¿no? Sí, fuera fenomenal, pero definitivamente como alguien me decía, bueno, ahí me encanta derecho, o decía derecho aduanero. Pero si yo voy a ejercer derecho aduanero aquí, me voy a comer la camisa. Sí, obviamente. ¿No es cierto? Tendría que irme a Guayaquil, tendría que irme a Manta y a otros sectores. Entonces, ciertas áreas definitivamente todavía no tenemos las microespecialidades en algunas áreas. Y dentro de la mediación, me imagino que hay otras áreas también interesantes, ¿no? Que habría que irlas activando con el desarrollo de los pueblos, la creación, el incremento de la población, etcétera, etcétera. Hay una pregunta que nos hacen en Facebook. Carlos nos dice, ¿las medidas socioeducativas reemplazarían a la pena en los asuntos de adolescentes en conflicto con la ley? Depende de las medidas socioeducativas. Las medidas socioeducativas son muy importantes para los menores infractores, tomando en consideración que el menor va a hacer un trabajo comunitario, el menor no va a llegar a ciertos lugares, va a estar en su casa con la vigilancia de los padres, etcétera, etcétera. Pero en áreas como en delitos ya fuertes, como un asesinato, como un femicidio, definitivamente que ya hay otra medida que se denomina el internamiento del adolescente. Entonces, en ciertas áreas es fundamental, de pronto, una medida socioeducativa
para hacer el seguimiento, que el menor no esté internado en un centro de internamiento, sino que esté este menor vigilado, el menor esté estudiando, etcétera, de acuerdo a lo que se estableció en la audiencia con el juez correspondiente. Entonces, en ese sentido, excelente, porque es un menor y hay que darle esa oportunidad. Pero, ya le digo, la medida en casos de delitos muy graves, definitivamente el Estado ecuatoriano ha previsto el internamiento preventivo. Doctor, ¿existe es o no una ventaja, un beneficio el tema de que se utilice o se aplique el tema de la mediación en adolescentes infractores? Yo pienso que sí, pero con la recomendación correspondiente. Si bien es cierto, terminan cancelando los padres, los apoderados, los cuidadores, etcétera, los tutores, etcétera, del adolescente. También es cierto que el menor tiene que estar consciente a través del proceso de la mediación, que es el Estado a través de esta figura que se le está dando la oportunidad para llegar a solucionar un conflicto por este medio. Pero esto no significaría que vaya a continuar infringiendo. ¿Por qué? Porque mi padre me ayudó, mi madre me ayudó, mi representante me ayudó, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es un trabajo de seguimiento que más bien se debe dar a través, lógicamente, de la autoridad correspondiente, que puede ser el mismo juez de la niñez y adolescencia que tuvo el caso, para ver que este menor en realidad, ¿qué queremos? Que el menor cierre ese ciclo de conductas delictuosas, ¿no es cierto? Y cambie, porque queremos formar un joven con mejores valores. Es decir, si logramos ayudar a un muchacho de 16, 17, 15, 14 años a que cambie su formación, tendremos una persona idónea, una persona con una formación con mejores valores ante la sociedad. Porque no se trataría también de mediar y de dejarlo a que haga todo lo que quisiera y que en realidad su vida sea peor. Y si ahora cometió un delito de lesiones, después va a ser un delito de homicidio, un delito de asesinato. Entonces, en ese sentido es el seguimiento que el Estado debe dar a este adolescente. ¿Y esa situación se toma en consideración para a futuro que el mismo adolescente pueda someterse a un proceso de mediación o conciliación en otros casos? Por ejemplo, igual que la suspensión condicional de la pena, ¿no? Hay condiciones que la ley establece y que deben cumplirse para que esa persona se beneficie de esa potestad que da la ley. Que cuando se cumplió una actividad, ya se dio la oportunidad, en este caso como la condición condicional de la pena, significa que si luego ya vuelve a recaer ya no hay esa otra medida. Es decir, como que se le bloquea. Es decir, usted ya se le dio la oportunidad y ahora sí se sigue el proceso normal. Entonces, en ese sentido debe activar el Estado su seguimiento en los casos. Muchas gracias, doctor. Creo que tenemos una llamada. No. ¿No? ¿Qué tal si le damos paso a nuestra compañera? Demos de paso a nuestra compañera Miriam desde la península de Santa Elena. Miriam, le damos nuevamente a usted... Ahí está. Miriam, le damos nuevamente a usted el pase para que, de existir alguna inquietud o duda para nuestro invitado, nos lo haga saber. Sí, compañera, seguimos aquí desde Santa Elena. Aquí el compañero tiene una inquietud. Ellos son del consultorio jurídico de la UPCE. ¿Se escucha? Sí, se escucha ya. Fuerte. Una pregunta. Los acuerdos de mediación en adolescentes infractores, ¿en todos los casos tienen que ser monetarios o existe algún otro tipo de reparación de los bienes o del daño causado? No en todos los casos deben ser monetarios. No en todos los casos. Porque aquí habla de resarcimiento, habla de que puede ser de reparar
de pronto si se hizo un daño material o déjalo reparando, etcétera. Que puede haber también el asunto de carácter económico, que puede haber algún otro condicionamiento que tiene que cumplir, en este caso, con el juzgador. En ese sentido, no necesariamente la mediación es pague este daño, no necesariamente, depende cada caso en concreto, porque si la víctima, en un caso determinado, si la víctima dice, a mí yo quiero que me repare lo que me dañó en el carro, solo quiero eso. Es decir, un adolescente cogió y le rayó todo el carro. ¿Cuánto vale? $500. Yo solo quiero que me cambie esto. No quiero nada más. En ese caso en concreto, ¿qué va a hacer el mediador? Va a hacer que se repare ese daño y, lógicamente, ahí se ha terminado. Pero habrán otros casos con otras connotaciones que el juzgador va a tener que hacerle un seguimiento posterior, así como dice la norma legal. Gracias. ¿Alguna otra duda o inquietud, Miriam? Sí, compañera, tenemos aquí el compañero que tiene una inquietud. La escuchamos. Buenos días, le saluda Wilson Chaca, practicante del consultorio jurídico gratuito de la UX. Nos surge una duda a base de su explicación. En asuntos de daños materiales en materia de tránsito, si los adolescentes infractores no poseen licencia de conducción, ¿puede proceder la mediación en este caso? A ver, el reglamento de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres establece cuándo un menor de edad puede tener una licencia. Eso ya estamos hablando de el reglamento a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. Inclusive hay hasta una fianza, una cantidad económica que le dan a un padre para que le pueda sacar la licencia al hijo. Entonces, estamos hablando ya en una situación de carácter de tránsito, depende qué pasó, porque si solo lo cogieron a un adolescente por un asunto de que no tenía licencia, tenía el tratamiento correspondiente por eso. Pero si este adolescente no tenía licencia y cometió un delito en este caso, chocó a otro carro, estamos hablando de daños materiales. La víctima, ¿qué es lo que quisiera de los daños materiales? Si es que el adolescente es el infractor, que le resarza los daños. Y en materia de tránsito, hay medio de conciliar en todos los casos, menos en dos, que es en lesiones permanentes y con muerte. En el resto, en todos los casos. Entonces, en esas circunstancias habría que ver la norma, en este caso, que no sea parte, en este caso, del marco legal, si es que hubo una muerte, un adolescente. Yo les voy a contar un caso. Un adolescente el papá le dio el carro a un adolescente de 17 años, este adolescente se chocó con un camión y murió. 3 fiscales habían archivado el caso porque ya no había responsable, porque la ley de tránsito no está, mejor dicho, el Código Orgánico Integral Penal no le dice que el dueño del vehículo responde solidariamente, pero por los daños, no penalmente. Pero todos los archivos se habían opuesto por parte del dueño del camión, que tenía un daño de $3,000 el camión. Se habían opuesto y llegó a mis manos por carambola. Y bueno, yo qué dije, a ver, todos se oponen, todos dan el archivo, y ahí van 3 fiscales que daban el archivo. ¿Yo qué voy a hacer? Yo le voy a ayudar a este señor. Voy a darle el principio de oportunidad. Ellos querían que se lo procese al padre por el delito de omisión. Artículo 28 del Código Orgánico Integral Penal. Porque el padre es el que está en posición de garante del adolescente. Y que él, porque le dio el vehículo al adolescente, definitivamente debe responder por el delito de tránsito, en este caso por omisión. Pero hay otra figura que se llama la pena natural, la muerte del hijo. Entonces había la muerte del hijo. Entonces yo dije, bueno, lo que quiere este señor es cobrar el daño. Voy a darle el principio de oportunidad.
411, 412 y 413 del Código Orgánico Integral Penal. Ahí lo dice, principio de oportunidad. Pero se extingue la acción penal, pero se activa la acción civil, para que por la parte civil le cobre los daños y perjuicios. Pero el abogado no había leído esta parte y se opuso nuevamente al principio de oportunidad. Es decir, iba a subir a la fiscal provincial para que la fiscal provincial ratifique o no. Si no ratificaba el principio de oportunidad, iba a otro fiscal, iba a terminar archivando otra vez. Entonces, en el derecho hay que conocer el porqué, definitivamente. Entonces, esa es una de las experiencias que se tuvo, ya que el menor adolescente era el que cometió la infracción, pero él murió. Y el padre querían que sea procesado penalmente porque le había confiado el vehículo y él tenía la posición de garante sobre él. Pero el padre también tenía, en este caso, la primacía de ser de la muerte natural, que cuando es muerte natural ya tiene la pena que fue la pérdida de su hijo. ¿Ya? Muchas gracias, doctor. Miriam, me parece que tenemos más inquietudes desde Santa Elena. Sí, tenemos a la compañera aquí que va a hacer su pregunta. Gracias. Buenos días, mi nombre es Stephanie Rivera y mi duda es la siguiente. Bueno, en aquellos casos en que en las unidades educativas, por ejemplo, dos estudiantes llegasen a tener un conflicto y existan lesiones físicas, ¿considera usted que se puede llegar a la mediación en estos casos? Sí, yo pienso que sí, porque si hay lesiones, bien se puede llegar a mediar. No se podría llegar a mediar en el caso de que sea una violencia intrafamiliar, es decir, el menor violentó a su hermana y pasó de 3 días de incapacidad para el trabajo. La ley ya definitivamente no le da para mediar porque es violencia intrafamiliar. Pero en el caso de lesiones, en este caso las comunidades educativas, bien pueden llegar a mediar y lógicamente con la supervisión y con los condicionamientos que queden en el acta, con el compromiso que tenga la autoridad educativa para poder hacer el seguimiento de este menor o inclusive, en último de los casos, con un cambio de establecimiento. En último de los casos. ¿Alguna pregunta más, Miriam? Sí, tenemos al otro compañero, su inquietud. Sí, muy buenos días, doctor. Mi nombre es Cristian Merchan. La inquietud, en base a la exposición de la mediación referente a adolescentes infractores, se relaciona más bien a otra forma de finalización anticipada del proceso en el caso de que un adolescente cometa una infracción de tipo penal. Y es que aparece exactamente en el artículo 349 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, lo que trata referente a la suspensión del proceso a prueba. Entonces, me gustaría saber si usted conoce precisamente de qué trata esta posibilidad de terminar el proceso de forma anticipada y si se entiende como tal como una mediación, es decir, se elaboran propuestas de ambas partes. ¿Quién puede elaborar propuestas en este sentido? Y más bien en ese punto va mi pregunta. ¿Cómo se elabora ese proceso de suspensión del proceso a prueba? Bueno, el 349 sí establece que el fiscal hasta la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio podrá proponer la suspensión del proceso a prueba. ¿Qué significa esto? Que se suspende para que se cumplan los condicionamientos. Si no se cumplen los condicionamientos, se le dice al juez, se sigue el proceso, se sigue tramitando. Es decir, solamente se suspende para el cumplimiento de las condiciones que se establecieron en el momento determinado. ¿Qué dice el 349A? Ahí estamos hablando ya de la suspensión o del auto de suspensión que debe hacer, en este caso, el juzgador. La relación circunstanciada, la medida socioeducativa de orientación y apoyo psicosocial familiar, la reparación del daño causado, las condiciones a plazos de las obligaciones pactadas, etc. Es decir, esas condiciones, todas las condiciones que se han establecido en el proceso de mediación deben cumplirse dentro de esta suspensión del proceso a prueba. Si no se llegaría a cumplir,
definitivamente el proceso se seguirá, porque así lo determina el artículo 350, cumplimiento de las obligaciones acordadas. Si el adolescente cumpliere con las obligaciones acordadas, el fiscal solicitará al juez el archivo de la causa. Pero si no lo cumple, pedirá que se continúe el proceso de juzgamiento. Entonces, eso pasa lo mismo con los mayores. Si no se cumplen las condiciones determinadas, se continúa el procedimiento por la vía ordinaria normal. Parece que tenemos una llamada, Luis. Buenos días, qué gusto. ¿Con quién tenemos el gusto? Creo que tenemos llamada. Buenos días, le saluda María López. Bienvenida, Sí, díganos días. su pregunta. Buenos días. Quisiera, por favor, que pudiéramos hacer un análisis al respecto de la edad de los adolescentes que pudieran someterse al proceso de mediación. Por ejemplo, digamos, un adolescente de 17 años, 8 meses, en el tema de acogerse a mediación y en el tema del cumplimiento de la obligación de la que está hablando el doctor. Ya, muchas gracias, Había un María. problema con el retorno, nosotros no escuchamos bien la pregunta, pero el doctor Bueno, pero sí. sí, estoy atento. Muchas gracias. Bueno, para que sea un menor infractor se considera menores en el Ecuador mayores de 11 años, si no estoy mal, ¿ya? Hasta los 17 años, 11 meses, 29 días. Es decir, aunque sea un día menor a los 18 años, se está considerando como adolescente, o en este caso menor. En todos estos casos, definitivamente, se podría llegar a este tipo de ventajas legales, porque son unas ventajas que ha dado el legislador o ha dado el asambleísta para llegar a terminar un conflicto y, lógicamente, pues, de acuerdo a la normativa, que no, como yo lo había manifestado anteriormente, que esto haya cómo transigir, que no se contraponga con los marcos legales correspondientes, solo puede llegar a terminar un proceso con la mediación. Muchas gracias. Miriam, desde Santa Elena, no sé si tenemos otra pregunta o quiere acotar algo adicional usted. Sí, respecto a una de las preguntas, el compañero tiene una inquietud, como la última. Sí, ¿qué tal? Se ha hablado de que la reparación de daños en la mediación es para las personas naturales. ¿Qué sucedería como en el caso expuesto, en donde sea la falsificación de una credencial como la de la conducción, que afecta directamente a una persona jurídica como el Estado? En estos casos también se puede aplicar la mediación donde no hay una persona natural a quien repararle los daños patrimoniales. Sí, no dice la ley, excepto en los que no haya cómo realizar, porque inclusive las instituciones públicas que son perjudicadas en otros casos, en otros delitos y que se les puede reparar, también hay cómo. Entonces, en este caso con los adolescentes, por supuesto que sí, pero claro, hay que reparar el daño y, lógicamente, como yo lo había manifestado, lamentablemente en estos casos, ¿quién va a asumir el pago? Muchas de las veces son los representantes legales de los hijos. Pero no es que porque sea una entidad pública no haya cómo reparar el daño en los casos que sí se pueda transigir. En los casos que no se pueda, ahí sí definitivamente no habría cómo hacerlo. En este caso, si bien es cierto, no tiene licencia, pero dentro de la acta correspondiente se determinará, lógicamente, pues la circunstancia, en este caso, que ya se prohíba, lógicamente, inclusive, que los padres entreguen un vehículo a un adolescente, etcétera, etcétera, porque también el padre firma el acta en conjunto. Pero sí se podría llegar a mi forma de ver, a solucionar este asunto. Gracias, doctor. Creo que ha sido muy gratificante la participación suya en este programa y también de todos nuestros radioescuchas, así como de quienes participaron desde la península de Santa Elena a través del segmento Mediación en la Comunidad. Carlos. Bueno, sé que nos quedan preguntas por responder, pero en honor al tiempo tenemos que ya ir concluyendo con el programa radial.
Me gustaría darle paso a la compañera de Santa Elena para que emita un mensaje a la ciudadanía, nos informe las oficinas que dispone el Centro de Mediación de la Función Judicial allá en la provincia. Compañera, tiene la palabra. Compañero, bueno, a la ciudadanía se le informa que específicamente cualquier tipo de conflictos en los cuales demos por terminada esta situación, pueden acudir al centro de mediación, que estamos aquí, compañeros profesionales, para poder tratar de solventar sus problemáticas. Pues no, también informarles a la ciudadanía que las oficinas se encuentran en Santa Elena y tenemos una en Manglar Alto. En Santa Elena está ubicado en la avenida Quito y calle Guayaquil. Adicional, quiero agradecer la presencia de aquí de los estudiantes y practicantes del consultorio jurídico de la UCSE de la provincia de Santa Elena, quienes han participado el día de hoy en nuestra entrevista. Muchas gracias, Miriam. ¿Cuántas oficinas tenemos en Santa Elena, compañera? Tenemos 2 oficinas, compañero. En la provincia de Santa Elena, el cantón Santa Elena, hay una con 4 mediadores, y en lo que es en la parroquia Manglar Alto. Muchísimas gracias, gracias por el mensaje que ha emitido a la ciudadanía. Agradecemos su participación en este programa radial, a todos los invitados. A usted, doctor, siempre es grato tenerle aquí compartiendo temas jurídicos, enseñando a la ciudadanía. También agradecemos a la ciudadanía, a todas las personas que no se han hecho esperar con las felicitaciones y los comentarios a través de Facebook Live y las preguntas que nos han hecho en este programa radial. No olvidemos que en los próximos programas se contará igualmente con la participación de compañeros mediadores desde otro rincón del territorio nacional, donde existe una oficina del Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial. Para finalizar, doctor Luis, si nos hace un pequeño resumen en quichua sobre el tema que hemos tratado el día de hoy. Bueno, kunan kay punjapi ñukanchik kumidashkawan rimashkanchikmi shuk sumaq parlaykunamanta kay kunan paymi niparka chikan llakikunataka wambrakuna llakichishkataka allichipudinchikmi nipanmi kaypika shua partimanta uyma makanakuy partimanta chaytapish ñukanchik mediación wasi ukupi allichipudinchikmi nipashkami kunan kay ñukanchik convidashka Mashika. Yupaychani Mashi Carlos. Yupaychani, doctor Luis. Bueno, del Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, les agradece su sintonía. Perdón, Carlitos, pero no sé si le damos la oportunidad al doctor George Sotomayor que pues nos dé un último, no sé, mensaje antes de despedirnos, porque ha contestado todo, pero no se ha podido despedir hasta ahora. Doctor. Bien, agradeciendo a ustedes en realidad la invitación y felicitándoles por tener esta iniciativa de comunicarse con la comunidad. Este es en realidad lo que debemos hacer las instituciones, llegar a la comunidad. Y lo que están haciendo ustedes es algo grande. Así que cuando sea necesario y cuando me deleguen a mí, con mucho gusto estaré con ustedes compartiendo momentos tan gratos, tan agradables en esta materia que es la mediación. No estoy en el área, actualmente estoy en otra área exclusivamente en este caso de soluciones rápidas. Sin embargo, estuve en cantones y hacemos también mediación en los cantones, en las diferentes áreas. Poco casi en materia de adolescentes infractores en los últimos 2 años, 7 meses que estuve en Cantón Guano. Sin embargo, pues es un tema apasionante y muy importante. Yo soy un mediador innato por excelencia, me gusta que la gente solucione sus conflictos y realmente cuando he tenido la oportunidad, pues bueno, qué mejor poder compartir con la ciudadanía que es importante arreglar los problemas, inclusive a tiempo, en vez de un proceso largo que conlleva una gran cantidad de cosas, tiempo, dinero, etcétera, etcétera, y cuando se puede lograr conciliar definitivamente se ha ganado mucho. Así que felicito a ustedes por su trabajo que vienen haciendo. Muchas gracias, doctor. Gracias por
acompañarnos y siempre estar predispuesto para este tipo de entrevistas, ¿no? De programas. Recordarles a todas nuestros radioescuchas, así como a quienes nos ven a través de la página del Facebook Live, que visiten las oficinas del Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial. Recuerden que en la península de Santa Elena, nuestra compañera nos comentó que contaban con 2 oficinas, una en la península y otra en Manglar Alto. Cualquier duda o inquietudes que ustedes tengan acerca del servicio de mediación, pueden hacer su consulta a través del WhatsApp Business al número telefónico 0969-094-784, donde recuerden que ustedes podrán mantener una comunicación en tiempo real con el Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial. Y aquí en la provincia de Chimborazo, recuerden que nos encontramos en 7 cantones de la provincia, las mismas que están ubicadas en las unidades judiciales multicompetentes. Tenemos oficinas en Alausí, Colta, Guamote, Cumandá, Guano, Payatanga y en la ciudad de Riobamba. Siempre prestos a saludarles, a escucharles también y sobre todo ayudarles a solucionar los conflictos que ustedes tengan de manera más rápida y ágil. Carlos. Bueno, ahora sí, concluyamos con esta entrevista, con el programa, y el Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial les agradece su sintonía y les invitamos a que nos sintonicen el próximo día lunes por su radio estación Estéreo Mundo, la Mega 90.5 FM, Sensación 102.9 FM. No se olviden de escuchar los reprises de estos programas por Radio Volcán 100.9 FM los días sábados de 10 a 10:50. El próximo día, lunes 23 de octubre del 2023, continuaremos con este diálogo, pero con otro tema que también es novedoso y es sobre la mediación comunitaria. Así que no se olviden de sintonizarnos y nos veríamos el siguiente día lunes. Muchas gracias, un bendecido día para todos. Excelente semana, gracias. Consejo de la Judicatura a través del Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, con el apoyo de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER, Núcleo de Chimborazo, presentó el programa radial Culturizando en Mediación y Conciliación a la Ciudadanía. Te esperamos la próxima semana con una nueva emisión. Nos vamos a una pausa comercial.